título que era diseño, función y management de las salas blancas, ¿no? Entonces, un poco cogía el título y... ¿No pasa? ¿Capa ya? Ah, sí. Pues un poco cogía el título y decía, bueno, ¿por dónde empezamos? Explicaros cómo se diseña una sala blanca, qué es una sala blanca y tal. Alguna noción pues pongo en la presentación, más que nada por compartirlo, pero yo creo que a lo mejor es más importante empezar pensando en la función y empezar pensando en cuando hacemos una sala blanca, cómo la mantenemos, cómo la gestionamos y para qué hacemos una sala blanca, ¿no? Estamos hablando de salas blancas para productos de terapias avanzadas, lo hemos hablado antes, son productos de terapia génica, terapia celular, ingeniería de tejidos o medical devices que contienen algunas de los productos anteriormente citados. Cuando hablamos de las salas blancas, estamos hablando de infraestructura, pero estamos hablando de sistemas de calidad, de la gestión. Y en los sistemas de calidad, pues tenemos que aplicar las Good Manufacturing Practices de la Unión Europea, que en el 2017 ya se adaptaron específicamente para las terapias avanzadas, porque como están pensadas para cualquier fármaco, pues tienen algunas disfunciones cuando las aplicamos a un producto que de origen es de origen humano. Y lo que buscamos con este sistema de salas blancas, con este sistema de calidad, es reducir al máximo el riesgo, que como decía Kim Delgadillo antes, nunca será cero, pero tiene que ser próximo a cero en la manipulación o la gestión de estos productos. De la regulación habla Gonzalo después, pero simplemente por poner el esqueleto, ¿no?, de que las terapias avanzadas vienen de una sustancia de origen humano, de hecho el origen es un humano. Cuando hablemos de halogénicas seguramente tendremos que aplicar las directivas de trasplante, que ahora se convertirán en una regulación que estamos ahora discutiendo en el Parlamento Europeo, pero tendrá más valor el origen que cuando ahora estamos hablando de sustancias autólogas, como estábamos hablando, y entonces tenemos una clasificación que a veces es controvertida, basada en la manipulación sustancial o en el uso homólogo o no del producto en cuanto a la clasificación de si es una célula o un tejido o es una terapia avanzada. Entonces aquí tenemos la regulación del 2007 de terapias avanzadas, pero yo, evidentemente, tenemos aquí a Elia Turreya que me puede interrumpir y explicar sus instalaciones, pero yo no me voy a poner a hablar de instalaciones de la industria farmacéutica a gran escala. Yo lo que hablaré es de las salas blancas para aplicar o los productos que están en la exención hospitalaria que recoge el Real Decreto del 2014 de terapias avanzadas, o las salas blancas que tenemos para la producción de productos en fases de ensayos clínicos o en fases de usos compasivos. Por tanto, las salas blancas que tenemos más a nivel académico, a nivel hospitalario, o las que necesitamos para hacer las fases que representamos los que estamos aquí sentados. Simplemente un matiz sobre el Real Decreto de Terapias Avanzadas del 2014, que es muy interesante y saldrá luego en la discusión cuando hablemos de qué salas blancas necesitamos, para qué, cómo las gestionamos, cómo las mantenemos, que el Real Decreto lo que habla para la exención hospitalaria es habla de un producto específico para un paciente, indicado por un profesional, en un hospital concreto, pero luego habla de la capacidad de hacer un outsourcing o de subcontratar la producción a una entidad que tenga esas GMPs, que tenga esas salas blancas. Y este cuarto punto es muy interesante porque rompe el modelo de que para hacer terapias avanzadas todos teníamos que tener un pequeño chiringuito para hacer el cultivo de los mequiordocitos al lado de nuestro hospital, que lo podemos necesitar o no, según el momento en el que estemos hablando. Por eso saco un momento el tema de la regulación. Las GMPs. Cuando hablamos de las GMPs, bueno, pues hablamos de esta reducción de riesgo con las normas de correcta fabricación. Son unos estándares que rigen con un sistema de calidad, unas guías, que lo que intentan es garantizar la calidad y la seguridad en el proceso. Evidentemente no entran ni en la eficacia ni en nada de todo esto, que para eso están los ensayos clínicos. Simplemente hablamos de la manipulación y la producción. Y en este círculo es importante remarcar que no hablamos solamente de infraestructuras, porque hay gente que habla de salas blancas, de decir, voy a construir una instalación, necesito 1 millón de euros, me van a dar 1 millón de euros. Pero las GMPs implican personal entrenado para trabajar en condiciones GMP. Muchas veces, y muchos de los que estáis aquí ya habéis tenido el camino, el personal científico que está acostumbrado a hacer un producto, cuando luego lo pones a trabajar en condiciones GMP, es muy complicado el entrenamiento y el romper las barreras de una manera de trabajar diferente, ¿no?, enfocada a cumplir una norma. Por tanto, necesitamos personal, y el personal hablamos tanto el personal técnico como el personal de calidad, el personal que mantenga el sistema. Hablamos de mantenimiento, hablamos de todos los sistemas de validación, cualificación y mantenimiento de toda la estructura.
y por tanto cuando hablamos de mantenimiento hablamos también de procedimientos, de unas estandarizaciones de todos los procesos y una capacidad de demostrar y de trazar todo el proceso. Hablamos de sistemas tan fáciles como la desinfección o la limpieza. Hablamos del proceso, de los equipos y las cualificaciones de dichos equipos y finalmente de las instalaciones, pero no voy a hablaros de GMPs. Ahora os pongo 3 diapositivas, esta que es de Manel, luego hay una de Azucena y una de Dani, simplemente para decir, hablamos de salas blancas. ¿Es lo mismo la sala blanca que necesito para producir un CAR? Empezando con la producción del vector viral para hacer la transducción y luego acabando en la producción del CAR. ¿O es diferente que cuando hablamos de las dendríticas que nos hablaba antes Dani Benítez, ¿no? De un proceso de expansión en abierto, etcétera? O diferente de cuando hablamos de los TILs que nos explicaba Azucena con la expansión y con las diferentes fases de expansión de los linfocitos T. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de salas blancas es contestarnos unas cuantas preguntas. Yo aquí os he puesto unas cuantas, y yo creo que la mayoría de la gente empieza a construir una sala blanca sin contestarse sus preguntas, ¿no? ¿Qué voy a hacer en esa sala blanca? ¿Para qué necesito una sala blanca? ¿Cuál es el proceso que voy a procesar? ¿De qué manera? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué sistema? ¿Será abierto? ¿Será cerrado? ¿Con qué instrumental? ¿Con qué material? ¿El proceso necesitará un equipo? ¿Qué volúmenes voy a necesitar? Es muy diferente una sala blanca para la producción en pequeña escala para un ensayo clínico de 10, 20, 50 pacientes que una producción a gran escala o un escalado. ¿Qué personal voy a necesitar para hacer esos procesos? ¿Y qué tipo de personal y qué perfiles estarán implicados en ese proceso? Luego continuaríamos con qué métodos de procesamiento tenemos, qué equipos necesito, esos equipos son abiertos, son cerrados, cómo se desinfectan, cómo garantizas las condiciones que requiere la normativa GMP. Todos hemos vivido equipos que necesitábamos para el proceso, que las industrias han tenido que transformar para que fueran esterilizables, para que fueran utilizables en salas blancas. Cuando esos equipos comercialmente, cuando empezamos a diseñar salas blancas de manera más sistemática en el 2004, por los cambios de las normativas de trasplante y tal, muchos de esos equipos no existían o no eran adecuados para las condiciones GMPs que requería la sala blanca. ¿Qué servicios y qué condiciones necesitaré? Servicios de mantenimiento, de limpieza, de control de equipos. ¿Cómo eliminaré los residuos? Algo tan banal como la eliminación de residuos o los circuitos de limpieza. ¿Cómo limpiaré? ¿Cómo sanitificaré? ¿Cómo haré el mantenimiento correctivo, el preventivo? Y al final, ¿qué sistema de manejo de las salas blancas tendré? Al final, si volvemos un momento atrás y hablamos de las GMPs, la sala blanca tiene que cumplir un estándar, pero el criterio para cumplir o no la normativa GMP es el PNT, el procedimiento que yo establezca de cómo uso aquella sala blanca. Y en esa sala y en ese PNT estarán las condiciones del rendimiento o de la gestión, ¿no? Cuando hablábamos de gestión, que le podré dar a aquella instalación. Voy un punto para atrás para remarcar el concepto de sala blanca y volvemos un poco a la discusión de las preguntas. Una sala blanca al final es una sala que tiene un control del número de partículas. Para conseguir ese control del número de partículas tenemos 2 criterios. Un criterio es un filtrado, lo explico de una manera muy banal, ¿eh? Si alguien necesita más información os paso una presentación detallada sobre salas blancas, pero me ha parecido que era la manera de discutir mejor las salas blancas. Y el segundo es un sistema de barreras con unos criterios de presión positiva o presión negativa que permitan el aislamiento de la zona donde procesamos, ¿no? Por tanto, al final tendré una sala blanca que tendrá un número de partículas que será el más bajo posible y según el número de partículas estaré en condiciones, según la normativa GMP, de desarrollar un tipo de procesamiento u otro. Y por tanto la sala blanca tendrá unas condiciones estables, tanto de temperatura como de humedad, como de presión. Por tanto, al final la sala blanca simplemente es un instrumento, pero cómo diseñemos aquel instrumento es lo que nos permitirá hacerla funcionar o no. Hay una cosa aquí muy obvia en la primera línea, que es que cuando diseñamos una sala blanca lo interesante siempre es pedir el piso lo más grande posible, pero el tamaño implica un coste de mantenimiento, un coste de mantener aquellas condiciones y por tanto la sala blanca tiene que tener el tamaño adecuado para la actividad que se va a desarrollar allí. Y tiene estas 4 fases, la primera fase de diseño, la planificación, los requerimientos técnicos, la fase de desarrollo, la fase de implementación y la fase de ver cómo cumplimos la normativa legal en base a todos los equipos y los instrumentos que ponemos en ella.
para acabar un poco esta parte, pues una sala blanca, aquí veis, ¿no? Tenemos un aire filtrado que tiene una serie de recirculaciones, con un número de recirculaciones que mantendrán ese número de partículas más o menos baja. Tiene unos acabados de construcción sin cantos, ¿no? Con bordes afilados. No existen ni tomas de agua ni desagües. Hay todos unos circuitos de entrada y de salida, unos sistemas de control y de control de calidad y de control de las condiciones. Y tenemos, pues eso, el filtro, la recirculación del aire y una clasificación de zonas que nos dirá, en base a si la sala es A, B, C o D, qué procesos puede hacer en cada una de las salas. Y requeriré pues todo, ¿no? Desde el sistema de limpieza, el sistema de separación y de blindaje entre presiones. La clasificación, tanto según la ISO como según las GMPs, está basada en el número de partículas y va desde una sala clase A, que utilizaríamos, por ejemplo, para una preparación aséptica, sería lo que obtendríamos de manera más estándar en una cabina de flujo laminar, que nos daría una clase A, con un background B, pero que en algunos de los casos donde tenemos que hacer un proceso expuesto, pues la sala completa podría ser una clase de grado A, donde el máximo número de partículas en funcionamiento y en reposo son el que veis aquí. Y veis que en la clase A es la única donde el número de partículas, tanto en reposo como en funcionamiento, está muy restringido. La sala B sería la típica, que sería el background de la sala A para cumplir normativa GMP. Luego tenemos la sala C, que es una sala donde, si veis el requerimiento de número de partículas, veis que se multiplica de una manera exponencial, por tanto es una sala donde las condiciones de mantenimiento son mucho más sencillas, y aquí lo que podría preparar es soluciones que finalmente serán filtradas o recibir una esterilización final, o donde puedo poner maquinaria para sistemas de producción cerrados, como sería el caso del Prodigy. Y por tanto, tenemos unas condiciones de sala que son muy diferentes de las dos anteriores. Y la clase C, pues sería la típica clase donde tenemos toda la parte de soporte, de entrada, de vestuarios, de áreas de soporte, pasillos, etcétera, depende de la definición o del diseño que hayamos hecho de la instalación. Aquí os ponía el ejemplo de la sala de Prodigies del Hospital Clínico, pues simplemente para explicaros que es diferente cuando proceso en un sistema cerrado como este, las condiciones de aire que necesito, a que cuando Dani está manipulando las células dendríticas en abierto, debajo de una cabina de flujo laminar, o haciendo una expansión o un cultivo celular. Pues para acabar en esta parte, simplemente decir, yo he visto en muchas instalaciones, hemos diseñado muchas a lo largo de los años y he ayudado a diferentes países y organizaciones a diseñar la suya, que buscan un espacio pequeñito en un hospital y construyen una sala blanca. Y menos tienen, ¿no?, que la sala blanca requiere una área de soporte probablemente mucho mayor que la sala blanca de per se, que es la zona de cuarentena, la zona de almacenaje, la zona de laboratorio, las áreas auxiliares. Si alguno de vosotros ha venido al área que tenemos en el clínico, pues verá que nuestra atención no está tanto en las salas blancas, que son pequeñas pero están genialmente optimizadas por Mariona, ¿no?, pero está más en las áreas de soporte y en las áreas de control de esto. Por tanto, volviendo al principio, que yo creo que es lo interesante para esta mesa redonda, bueno, ¿por dónde empezamos? Lo primero es empezar a decidir qué queremos hacer. Y aquí tenemos diferentes, no sé si la palabra es conflictos, pero si empezamos con el diseño, pues lo más sencillo, incluso para explicárselo al regulador, es hacer una sala dedicada. Yo voy a hacer una sala para cada proceso que voy a hacer, le voy a explicar a mi regulador que esa sala cumple exactamente los requisitos del procedimiento que tengo, y la podré hacer de manera diferente si es para un proceso que ya tengo consolidado, que haré repetidamente, pues como los TILs que tiene Alena, ¿no?, o si es para un proceso que todavía está en fases de ensayos clínicos, y ahí tendré que decidir si ese proceso creo que tenga continuidad o no. Por otro lado, cuando vamos a la tercera pata, a la del management, yo lo que quiero es una sala multifuncional, una sala que esté funcionando 24 horas, que haya procesos continuos en simultáneo y que se amorticen lo más rápidamente posible tanto la amortización como el coste de mantenimiento. Y aquí el criterio que utilizaré es el de sostenibilidad o el que me pedirá el director financiero del hospital. Seguramente el conflicto menor que tendré aquí es el dinero para construir la sala blanca, porque aunque siempre es una cantidad significativa, esto es una vez. El problema es el coste de estructura y de mantener aquellas salas blancas. Entre medio tendremos la función. Yo tendré que tener unos procedimientos y un análisis de riesgo muy detallado para ver si puedo hacer más de un proceso
en qué momento y si puedo llegar a ese management perfecto de que esté la sala funcionando 24 horas, que cuando salga uno entre otro y pueda hacer procesos y tenga muy bien detallada la minimización de riesgos de contaminación cruzada o el trabajo por campañas, ¿no? Es decir, yo pues, si mi producto lo puedo congelar, pues yo puedo estar trabajando un mes en una campaña, hacer un sistema de desinfección, limpieza, presentarle a la agencia de medicamento un análisis de riesgo y utilizar aquella sala blanca para una cosa que no sea dedicada. Nos hemos encontrado en muchos hospitales pues que porque había un gran profesional, un líder que lideraba un proceso, pues se hacía aquella sala, si me permitís, porque entiendo que aquí no hay ningún cardiólogo, que se dedicaba al cultivo de miocardiocitos, el cardiólogo cambiaba de hospital o se iba a Estados Unidos y la sala quedaba en el hospital diseñada para un proceso concreto, etcétera, sin su uso determinado. Yo creo que muchas de esas salas que se hicieron en el 2010 y en ese momento, pues en este momento son almacenes, ¿no? Donde la gente guarda muy adecuadamente en un entorno muy limpio y con bordes lisos, cajas y materiales. La siguiente cosa, cuando hablamos del diseño, sería el personal. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Lo ideal es que el personal esté entrenado para aquel proceso. Yo si hago dendríticas quiero que las haga Dani, ¿no? Porque es el que lo ha puesto a punto, es el que está entrenado, es el que tal, y que solo haga dendríticas, y de esta manera no tendré que hacer esto. Si hablo desde el punto de vista de gestión de las salas, yo lo que necesito es un personal que sea multifuncional, que pueda optimizar ese recurso, que pueda aumentar más personal y que tenga no solo capacidad de producción, sino la capacidad del management, la capacidad del sistema de calidad y que me pueda producir en base a generar unos slots de producción optimizados que me permitan optimizar mi diseño. En la parte de en medio pues tendremos un equilibrio. Habrá un líder, un personal especializado, que será el responsable del entrenamiento y del mantenimiento del personal, y podré tener algún personal de soporte multifuncional entrenado en esas condiciones GMPs, que no necesariamente tiene que ser el experto en el proceso. Cuando hablamos del método de procesamiento, pues lo mismo, tendré que tener claro qué equipos necesito tener dentro, y equipos para hacer qué, en qué condiciones y qué requisitos de sala blanca o de esterilidad de aire necesitan. En el otro extremo, pues yo quiero tener en la sala blanca equipos diferentes para procesos diferentes. La mayoría de ellos, si puede ser, en sistemas cerrados, para que no me condicionen el tener que hacer esos análisis de riesgo, ese trabajo por campañas, para evitar mi probabilidad de contaminación cruzada, para ser autorizado para ese proceso, y siempre basado en ese concepto que yo diría que la parte médica lo hacemos desde siempre intuitivamente, que es el análisis de riesgo en la toma de decisiones, pero que el entrenamiento en los sistemas de calidad y en las GMP nos hace documentarlo y certificarlo de una manera muy determinada, porque tenemos que demostrarlo y demostrárselo a terceros. Y en la función, aquí tenemos el balance entre coste, beneficio y resultados. Y aquí incluso, pensándolo hoy, y Manel, a lo mejor me puedes ayudar, aquí encontraríamos algún ejemplo de procesos que hemos cambiado o que hemos utilizado equipos que a lo mejor no son el sistema óptimo, porque regulatoriamente es lo que nos permite garantizar que aquello lo podremos hacer a largo plazo. Porque a lo mejor si haces el sistema óptimo, pues lo que podrás es tratar muy pocos pacientes y en un periodo de tiempo muy pequeño. Y esto es un cambio de paradigma cuando adaptas las salas blancas, como hablábamos antes con Kim Delgadillo, ¿no? Un proceso que muchas veces se ha desarrollado desde la parte más científica y cuando lo pasas a la parte de producción y a la parte de cumplimiento de la normativa GMP. Si me permites, claro. Pues el ejemplo claro es que iniciamos todas las opciones de CAR a través de la electropuración y un equipo que nos costó bastante dinero, ya utilizamos para los TILs, que era el Wave, Shuri Wave, y al final vimos que era muy complicado llevarlo a término y nos pasamos al bioreactor que utilizamos ahora. Sería el ejemplo donde nos adaptamos a los requerimientos, no porque no se pudiera hacer de otra manera, sino porque es la manera de hacerlo. Y aprovecho que te quedan 5 minutos. Pues yo pensaba que no tenía nada que contaros, pues intento continuar con las preguntas y acabo. Entonces, aquí continuaríamos con más preguntas, ¿no? ¿En qué nivel estamos con esa sala blanca? ¿Estamos en la fase de clinical trial? Hombre, pues una sala dedicada, cuando no sé si aquí el clinical trial me lo aprobarán, si saldrá bien o tal, no tiene mucho sentido. Estamos en una fase de que ofreceremos un tratamiento continuado por uso compasivo. Estamos en una fase que estamos autorizados, ya sea por exención hospitalaria o por uso centralizado. Lo que vamos a producir es para uso local en nuestro hospital, es para uso a nivel de España, es para uso internacional, que nos pedirán un requisito diferente.
Estamos produciendo el producto final, el CAR, por ejemplo, estamos produciendo el producto intermedio, que el requisito será diferente, como el de antivirus. Produzco un producto autólogo o homólogo, la cual cosa será significativamente diferente, porque aquí tendré que tener claro en qué condiciones trabajo y si puedo producir un producto que esté off the shelf, ¿no? Listo para ser usado, o por otro lado tengo que diseñar la instalación para tener los equipos para empezar un proceso de producción disponible para cuando tenga un paciente que necesita aquel producto. Por tanto, ahí tendré que dimensionar y decidir tanto los procedimientos como los equipos en base a mi decisión de qué producto produzco. Y la última parte está muy asociada a la logística, ¿no? Los slots de producción, que con las empresas comerciales hemos escuchado tanto, ¿no? Cuando Susana nos decía que no podía tratar al niño porque no tenía slot hasta dentro de tantas semanas o dentro de tantos meses para hacer la féresis, está muy relacionado con la seguridad del paciente y esto también está muy asociado a la parte que os decía de gestión, ¿no? ¿Cuáles son los costes? ¿Cómo la mantendré? Tanto la parte de la inversión como la parte del sistema de calidad y el no ser hipócritas o el ser muy realistas con el coste directo de mantener esa estructura independientemente de que no haya un proceso, el coste indirecto, el coste fijo y el coste variable. Que yo creo que muchas veces en el mundo hospitalario, cuando hablamos de costes, hay una parte del coste que inherimos, que ya lo tenemos integrado y no lo valoramos suficientemente a la hora de hacer la parte de gestión. Y aquí, bueno, os volví a poner los 3 procesos para explicaros lo diferente que sería una sala B para hacer las dendríticas, una sala B también, o un bioreactor cerrado para hacer la expansión de los vectores, pero en cambio una sala C para un sistema cerrado que sería el Prodigy, o una sala, en este caso, una sala B para la expansión de los TILs, y que en este caso tenía diferentes fases regulatorias que ponían en conflicto el número de pacientes que podíamos tratar. Y aquí simplemente os ponía 2 ejemplos. Un ejemplo de un laboratorio farmacéutico para la producción del lentivirus de una manera manual, que me parece que hay aquí un pequeño vídeo, con una instalación típica, una sala B, con sus airlocks, con sus cabinas de flujo laminar, sus microscópicos, el incubador, la cabina de flujo laminar para trabajar en condiciones A y sus tomas de aire. Este sería el estándar de una sala B, sin más, de un tamaño pequeño medio. Y luego, pues, la sala C del clínico, que no es mucho más grande, pero donde tenemos los prodigies y donde podemos trabajar con otros sistemas cerrados, pues como son los otros bioreactores que estamos poniendo a punto. Cuando hablamos de una instalación industrial, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando normalmente, y aquí Elia me puede corregir, de grandes instalaciones donde normalmente el sistema se optimiza para el diseño de equipos que puedan ser encerrados, ¿no? Y donde lo que se intenta hacer es un escalado con volúmenes mucho más grandes y donde se intenta minimizar la necesidad de salas A o B, todo que las tienen, que solo las utilizan para los sistemas, ¿no? Para las fases de puesta a punto, para luego hacer el escalado. Me corriges lo que consideres. Pero sí que es muy importante ese nivel de escalado que tenemos diferenciado en base a la fase en la que estamos. Y por tanto, yo lo único que he intentado, y he acabado, Manel, es poner en conflicto los 3 ángulos del triángulo cuando diseñamos o cuando planificamos una sala blanca, un poco con la controversia de si todas las salas blancas que se han fabricado se necesitan, en qué momento una institución puede necesitar una sala blanca y en qué condiciones, y un poco el paradigma que hemos tenido como 2 olas de sala blanca, ¿no? La primera fue en el 2010, con el ministro Bernat Soria, donde se hicieron salas blancas pensando que las terapias avanzadas tenían un gran boom, y a lo mejor sin cuantificar suficiente qué uso le daríamos, qué productos teníamos en fases avanzadas, qué personal teníamos para manejarlas, y muchas de esas salas no están en uso, y seguramente no estaban diseñadas para que ahora se puedan adaptar a las necesidades que tenemos ahora, porque no se diseñaron siguiendo el esqueleto. Y la segunda ola, que la tenemos ahora, pero está mucho más enfocada. Es una ola enfocada a que los hospitales se doten in situ de salas blancas con menos requerimientos de calidad, C, para poner sistemas cerrados como el Prodigy, y puedan producir los productos finales con el suministro de vectores, etcétera, con unos requerimientos de calidad, de seguridad y de control menos exigentes que el mantenimiento, por ejemplo, de salas B, pero muy enfocado al producto que se tenga que procesar. Manel, lo siento, que me he enrollado. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta por vuestro lado
y si no, yo haría una muy de entrada, que es un poco entender un aspecto que no has comentado aquí y que a veces lo confundimos con la regulación, que luego nos hablará Gonzalo, que es la importancia de la inspección de la agencia. Es decir, hay incluso dentro de la agencia hay como dos mundos distintos. Uno es el mundo, diríamos, de desarrollo de todo el control en cuanto al ensayo clínico y todo esto, y luego la gente que se dedica a inspeccionar y decidir un poco cuáles son los requerimientos de estas salas. Mi opinión es que, aparte de lo que ocurre en general en toda la administración pública y también en empresas privadas, hay poca información o transmisión de la información entre ambos lados. Y para acabar de rematar, tenemos el elemento, cuando hablamos de terapia génica, de organismos modificados genéticamente. Yo creo que este es un aspecto relevante de todo esto y me gustaría saber. Sí, yo con la parte de la agencia, que tienes razón, que a lo mejor le podía haber puesto más hierro cuando he hablado de los procedimientos, yo os decía que para cumplir la normativa GMP, lo más importante no es la construcción de la sala. El diseño de la sala tiene que estar pensando también en el PNT o en el procedimiento de cómo la usarás. Y aquel procedimiento muchas veces, si no lo has pensado bien, te puede hipotecar que la sala no la puedas usar para otro proceso o no puedas hacer procesos concomitantes o procesos simultáneos, porque, por ejemplo, la sala esté diseñada de manera que si hay dos salas no pueda limpiar una mientras la otra está en proceso, etcétera, porque no he tenido en cuenta el tema de la sanitización. Yo creo que para la agencia, para contestarte, lo más importante es entender el concepto que intenta defender la GMP. Cuando leemos la norma es farragosa, como cualquier norma, y podemos leer que en el artículo 2 dice que tenemos que tener, pero si tú entiendes cuál es el riesgo que esa definición intenta preservar, cuando tú defines tus procedimientos, puedes defender aquel modelo. Entonces, en la agencia, yo normalmente, si tú identificas bien los riesgos y la sala tiene los mínimos requerimientos técnicos, la aproximación es factible. Si me explicas la diferencia entre una inspectora senior que entienda del concepto del análisis de riesgo y una inspectora más junior que de momento va con la norma debajo del brazo, pues yo creo que es una experiencia que habremos tenido todos, seguramente la industria también, ¿no? No sé, Elia, si quieres añadir algo. ¿No? Pero yo creo que lo importante es la parte conceptual de entender cuál es el riesgo que la norma intenta preservar con aquello que te exige, ¿no? Que a veces puede parecer exagerado, pero tú tienes que entender conceptualmente qué se busca allí. Y esa es la manera de responder a una inspección. Sí. Has presentado una diapositiva en la cual había 3 prodigies. ¿Vosotros podéis hacer producción simultánea de 2 CARs diferentes en esa misma sala? Aquí lo que hay es un sistema absolutamente sí, y por esto decía que lo importante es la validación del proceso y la identificación del análisis de riesgo. Cuando tú haces el análisis de riesgo y la validación del sistema cerrado, entonces tú lo que estás documentando es que aquello es un sistema cerrado. Si no hay ninguna incidencia, o sea, tú lo que tienes que tener en cuenta cuando haces la producción en simultáneo es que el sistema funciona como cerrado. Si hay alguna incidencia que pone en riesgo aquello, afecta a todo lo que se está produciendo, a la traza, ¿no?, de lo que se está produciendo en simultáneo. Pero las salas masivas que enseñábamos de la industria, Jordi, yo creo que están diseñadas precisamente para poder hacer esa producción en simultáneo y para tener trazada los lotes que se producen si el sistema se mantiene tal como tú tienes validado como un sistema cerrado. O sea, sí. Te lo digo porque a nosotros, para la producción del segundo CAR académico, el de CD19, la agencia nos ha obligado a pasar una nueva inspección y nos ha retrasado muchísimo esa inspección. Sí. Y son 2 espacios concomitantes. Pero una cosa es la inspección. La inspección, cada vez que tú tienes un nuevo proceso, la agencia te hace pasar una nueva inspección o digamos que tiene el derecho de hacerte pasar la nueva inspección. La nueva inspección lo que te hará es documentar muy bien tu risk assessment y tus sistemas de garantía de que no tienes una contaminación cruzada y de que los procesos en ningún momento se ponen en riesgo. Por tanto, la inspección sí. Otra cosa es que me dijeras que con todo eso documentado no te dejan tener
2 Prodigies. Seguramente si lo tenéis bien te lo dejarán hacer, pero sí. La inspección... Sí, bueno, acabamos de pasar. Y otra cosa, los costes estructurales. ¿Cuáles son los costes estructurales que tiene una sala como la que has presentado? Y en el caso del Clinic, ¿es personal del hospital, del Instituto de Investigación, o, es decir, cómo se financia eso y el mantenimiento? Si quieres empiezo por el final porque es lo más fácil, porque el detalle no lo sé, pero yo creo que es lo más sencillo. En el caso de una instalación autorizada, el personal tiene responsabilidad incluso legal respecto al proceso y por tanto lo que la agencia te requiere es un vínculo contractual, no con el Instituto de Investigación sino con el hospital. Por tanto, todas las personas que tienen una responsabilidad en el mantenimiento y en la estructura del sistema de calidad de las salas blancas del Hospital Clínico son staff del Hospital Clínico. Y por tanto, aquello se tiene que mantener o con una dotación que tú haces porque haces una apuesta por tener una instalación para el desarrollo, o con los procesos que se hacen. En el Hospital Clínico intentamos, con el sistema de gestión de AIL, que se autofinancie con los procesos que se hacen en las salas blancas. Y cuando tú llegas a un producto autorizado como el ARI 001, pues ese análisis de costes es el que utilizas para la fijación de coste, ¿no?, delante de la Dirección General de Productos Sanitarios, de los costes que tú asumes en aquella producción. En el mantenimiento de una sala blanca, claro, si yo te monto una estructura pequeña de una clase A y tal, y tienes en cuenta que necesitas los 4 perfiles estándar de gestión de una sala blanca, más allá del personal técnico, que es el director técnico, el director de producción, el Quality Assurance y el control de calidad, más la parte de los técnicos que operen, más toda la estructura de mantenimiento, de equipos, etcétera, etcétera, el coste anual recurrente de mantenimiento de una sala blanca pues se eleva a unos cuantos cientos de miles de euros, que muchas veces los hospitales, que utilizan personal estructuralmente integrado, minimizan ese coste y poco a poco se van dando cuenta a medida que se enfrentan a ello. Pero claro, es muy diferente, depende de la instalación que diseñes, ¿no? Gonzalo. Sí, lo que voy a hacer es comentario a lo de Jordi, porque además así diluye un poco el linchamiento que voy a recibir ahora por hablar de regulación. Yo creo que la regulación puedes estar de acuerdo o no, pero es predecible, está escrita. Lo que no es predecible es el sentido común de quien la aplica. Y ahí es donde nos perdemos. Sí, sí. De eso tenemos experiencia todos, sobrada, muy sobrada. Hasta el punto de que sí que pueden convivir varios prodigies en sala blanca, pero si vas a hacer o a poner en el prodigy una féresis de un paciente con VIH, no te deja. No. Entonces, ¿por qué es la contaminación cruzada no se tiene en cuenta en otras circunstancias de crisis? Pues no se sabe. No se sabe. Se aplica y se acabó. Y después la acreditación, es verdad que aparte de la instalación te inspeccionan el proceso concreto. Pero cuando llegas a un cierto número de inspecciones, ahora la Sala Blanca Mariona, felicidades, y Dani, felicidades, pues ya ha salido el resultado de la inspección, donde ya está acreditada para un número de procedimientos, todos los CAR-Ts, todas las TILs, todas las dendríticas, en un periodo de 2 años, en principio no tendrán que pasar inspección. Es decir, cuando ya conocen muy bien tus instalaciones y conocen muy bien cómo trabajan, si nos inspeccionaran a nosotros no lo pasaríamos, pero ellos dos sí lo han pasado, y entonces te da cierta satisfacción. Es decir, lo que hacen estas personas, y Manel también, despierta la confianza de la agencia. Esto es importante. Y yo creo, Gonzalo, que ahondando lo que dices y contestando a Jordi, yo creo que lo que sí que te analizan es, tú has puesto una nueva máquina. Le tienes que demostrar que la has cualificado, que la has validado, pero está más asociado al nuevo proceso. Y luego, Dani, tú lo puedes explicar, la ironía con la agencia, ¿no?, con lo que dice Gonzalo del HIV, ¿no?, que hemos tenido que diseñar una sala específica y que luego la agencia ahora nos está cuestionando la manipulación de muestras de pacientes con HIV con carga viral indetectable, cuando dices en el laboratorio del hospital no hay ningún sistema de seguridad adicional para la manipulación de aquella muestra, y a ti te están haciendo, ¿no?, decir que el riesgo que identifican es el del paciente que manipula la muestra, ¿no?, que dices,
es una muestra que se manipula habitualmente en el hospital sin ningún tipo de medida adicional. Pero es lo que tú dices, el sentido común. Pero viene también producto de una falta del conocimiento de la realidad clínica. Es decir, si tú tienes un paciente con carga viral detectable, a no ser que sea una emergencia vital, primero le das tratamiento antirretroviral, lo dejas en carga indetectable y después le haces la feresis. Bueno, es un criterio de inclusión que tenemos. Con carga viral detectable no lo podemos tratar. Pero ¿no? ellos, hay gente como inspección, como preclínica, como farmacovigilancia, que su profesión es ver fantasmas. Y entonces ven riesgos potenciales hasta el infinito y más allá.